Seguro alguna vez has escuchado esa frase que dice que si crees en Dios, crees en el diablo. A veces me lo pregunto al revés. Si crees en el diablo, sí o sí debo aceptar la existencia de Dios. Es decir, en el mundo en el que vivimos, no me cuesta para nada creer que existe un ente que representa al mal, que lo genera y lo pregona. Pero se me hace mucho más dificultoso consentir la existencia de un ser con las mismas características que esté del lado del bien. No encuentro pruebas fehacientes, como si lo hago con el del otro lado. Seguramente ustedes que están escuchando esto pensarán que es una reflexión bastante pesimista y negativa. Déjenme decirles que tienen razón, pero créanme que cuando escuchen mi historia, sabrán entenderme. El mal está en todos lados. Puede esconderse, tomar 1000 formas, aguardar con paciencia hasta encontrar el momento exacto para lograr lo suyo. Puede hacernos creer, prácticamente convencernos de su ausencia. Por eso es tan poderoso. Llevaba más de un mes sin trabajo cuando recibí la llamada de un viejo conocido. Esos que te suelen llamar amigo cuando te necesitan para algo. Me citó en un bar. Dijo que tenía algo para mí, algo para ofrecerme. Perdí mi trabajo de trailero por hacer las cosas mal. La ambición me llevó a aprovecharme de la bondad y de la confianza que tenían mis patrones en mí. Comencé a aprovechar los viajes de la empresa para ganarme un dinero extra, contrabandeando distintas cosas desde el puerto de la ciudad. Empecé con cantidades pequeñas y despreciables, y después comencé a enamorarme del dinero fácil, así que fue fácil excederme, y pronto fui descubierto. Metí a la empresa en muchos problemas, y obviamente mis jefes no tuvieron otra opción que no fuese despedirme. El problema era que me había granjeado una fama más importante como contrabandista que como trailero responsable, así que las oportunidades de trabajo que se me venían presentando en las últimas semanas siempre estaban relacionadas con algún ilícito, o al menos deambulaban en el difuso límite de lo ilegal. Yo las rechazaba porque estaba decidido a limpiar mi imagen y mi reputación, pero para cuando llamó este muchacho, yo ya estaba viviendo una situación muy precaria, al borde de la desesperación. No tenía muchas posibilidades de seguir rechazando trabajos, fueran los trabajos que fueran. El bar era un tugurio oscuro con un olor rancio impregnado en todo. Vi a ese tipo desde lejos y fui hacia él. Era uno de esos bares en los que todos los que te miran pasar parecen dispuestos a clavarte una puñalada en la espalda. El hombre que decía ser mi amigo estaba junto con otro al que me presentó enseguida. Era un tipo enorme, muy gordo. Yo me preguntaba cómo hacía para mantenerse sentado en una sola silla. Ellos me invitaron a algo para tomar y comenzaron a hablar demasiado. Yo los corté enseguida. Les dije que no dieran tantos rodeos y me dijeron de qué iba el trabajo que tenían para ofrecerme. Ellos se miraron entre sí. El gordo asintió. De alguna forma pareció que mi impertinencia les había caído bien. Cuando extendió sus brazos sobre la mesa, la manga de su saco se corrió levemente y dejó a simple vista un tatuaje. No tuve mucho tiempo para verlo porque él enseguida se lo cubrió, pero pude ver que era un círculo con unas estrellas y algo más como triángulos o rombos. Cargar, transportar a otra ciudad y descargar. Así podía resumirse lo que me ofrecían. Yo pregunté por la paga cuando me dijeron el número, que de hecho era exorbitante. Inmediatamente me di cuenta que el peligro tenía que estar en la carga. Obviamente pregunté, pero ellos dijeron que no necesitaba saberlo. Pero yo insistí. Les dije que jamás manejaría un camión que no supiera lo que llevaba en caja. Ellos volvieron a mirarse. Esta vez fue mi amigo el que asintió. Yo entendí como que le aseguraba al otro que yo era de confianza. Luego los dos me miraron, y como si se hubiesen puesto de acuerdo, ambos susurraron al mismo tiempo.
muertos. Yo no entendí bien. Creí haber escuchado mal. Así que hice una expresión como que no había entendido. Y enseguida ellos me aclararon que se trataban de cadáveres. Yo les dediqué mi peor cara y luego les pregunté para qué querían los muertos. Y ahí el gordo interrumpió y dijo que ese tipo de preguntas no se deben hacer. Y cuando miré a mi amigo, él asintió dándole la razón. Los tres nos quedamos en silencio. Finalmente fue mi amigo el que retomó la charla, pero intentando ya finiquitarla. Amigo, la paga es buena, diría que excelente. Además, los muertos van en cajón. Es lo mismo que llevar armas, azúcar o alimento para perros. ¿Estás adentro o no? Yo lo que más quería era irme de ese bar con olor a orín y humedad y salir de la vista de aquel gordo desagradable. Pero hay ocasiones en las que hay que dejar el orgullo de lado. Necesitaba el dinero casi con desesperación, si no pretendía estar viviendo en la calle en unos 10 días. Dije al mismo tiempo que me ponía de pie. Di un levecito golpe con la mano en la mesa. Di media vuelta y me fui. Al día siguiente me llegaron todos los datos por el teléfono. Pasé el día lleno de dudas, pero automáticamente me ponía a pensar en el dinero y en la oportunidad que significaría. Y así lograba tranquilizarme, aunque sea por un rato. El trabajo se realizó la noche del miércoles. Lo primero que tuve que hacer fue caminar hasta el puerto. Recorrí pasillos angostos y calles estrechas. Más de una vez estuve a punto de perderme, pero finalmente logré encontrar el galpón indicado. Golpeé la puerta de la chapa, siempre vigilando que nadie me estuviera siguiendo o husmeando por ahí. 2 tipos grandotes y con cara de pocos amigos abrieron las puertas. Bajo la amarillenta y tenue luz de un foco solitario, encontré el camión con el que debía hacer la transacción. Era un Chevrolet clásico. Estaba avejentado, algo torcido y bastante alejado del material de primer nivel que me habían prometido. De todas formas, no me quejé por 2 razones. La primera era porque los camiones más viejos eran mis preferidos. Los consideraba mucho más fuertes y nobles que las nuevas porquerías sofisticadas que se hacían ahora. Y la otra razón era que los 2 matones detrás mío parecían estar esperando que yo dijera algo fuera de lugar para darme una reverenda paliza. Me subí al camión sin decir nada. Lo puse en marcha y el motor respondió a la primera. Los 2 hombres abrieron las puertas. Yo mandé un mensaje por teléfono diciendo «saliendo» y me marché del galpón. El puerto se había cubierto con una neblina liviana y blanquecina, como si todos los fantasmas fueran uno solo y deambularan por esas calles adoquinadas. Cuando casi 1 hora después vi el lugar que era mi destino para cargar mi curioso cargamento, no pude más que largar una risa. Era una cosa enorme, antigua, oscura y en la cima de una colina. Parecía que se esforzaban en verse como una película de terror. Avancé por el sinuoso camino que subía a la colina. Un hombre sumamente abrigado me abrió el portón de rejas y luego recorrió la última parte del camino. Me detuve fuera a los pocos metros de la puerta, pero antes de que apagara el motor, otro hombre salió de la casa y me hizo señas de que diera la vuelta y rodeara la casa. Algo brilló en la oscuridad. Creo que el hombre estaba armado. La dirección del camión chilló al ser girada de esa manera. Detrás de la casa, pegada a ella, había una enorme estructura. No estoy seguro, pero creo que era uno de esos invernaderos antiguos que están completamente vidriados. Dentro se veían unas luces pequeñas y opacas. Debían de ser velas. El mismo hombre que me había hecho rodar la casa me había seguido y me hizo señas de que abriera la puerta de la caja. Vi movimiento en el invernadero y disimuladamente me quedé apoyado en el camión, pero el hombre
Me dio un empujoncito leve y me indicó que volviera a subir la colina. Al tenerlo tan cerca, pude ver que llevaba un tatuaje en el cuello. Era un círculo con 3 estrellas dentro y 3 diamantes fuera. Era el mismo tatuaje que había visto en la mano del gordo calvo en el bar. Al tener que regresar al camión, perdí la posibilidad de ver con claridad lo que fue la carga de los cuervos. Conté las idas y vueltas de los hombres a través del espejo retrovisor. Si no me equivoqué, cargaron ataúdes que más que féretros, eran simples cajones de madera exactamente iguales a los que se suelen utilizar para transportar alimentos o repuestos mecánicos. En un momento llegué a pensar que todo esto era una locura, y más de una vez estuve a punto de irme. Pero luego miraba hacia el cielo y decía: piensa en el dinero, piensa en el dinero. El hombre que me había recibido me hizo señas de que todo estaba listo. Tomé el teléfono y mandé un nuevo mensaje anunciando mi partida. Encendí el motor, rodeé la casa, atravesé el portón de rejas e inicié el descenso por la orilla. Durante todo el viaje intentaba no pensar en lo que estaba transportando. Aquello que estaba apenas unos 40 metros de mí. Eran 40 cuerpos humanos. Continué con el mantra de pensar en dinero el mayor tiempo posible. Al bajar la colina, dejar la ciudad atrás y adentrarme en la carretera, la neblina nocturna fue desapareciendo y en su lugar caía una fina y suave llovizna que salpicaba el parabrisas. El viaje hasta la ciudad de destino duraba unas 3 horas, así que puse la radio para distraerme y abrí mi termo de café para ir tomando de a pequeños sorbos durante todo el viaje, como era mi costumbre. Habría pasado ya la primera hora cuando, de soslayo, vi la luz azulada del celular encendiéndose. Bajé un poco la velocidad para leer el mensaje. Era de parte de mi amigo, el que había participado en la contratación. ¿Todo bien?, me preguntaba. Yo contesté que sí, en tiempo y forma. Vi que él comenzó la grabación de audio. Varias veces se detenía y volvía a empezar, como si se estuviera arrepintiendo de lo que estaba haciendo, hasta que finalmente, después de una larga espera, el mensaje de audio apareció en la pantalla. Yo le di play de inmediato mientras dejaba el teléfono sobre el asiento para poder devolver la atención a la carretera. Mira, Manuel. En su voz percibía un tono bastante distinto al que había utilizado en el bar. Mira, yo sé que sos buena gente, pero a veces tienes facilidad para meterte en líos. No te quiero asustar ni nada por el estilo, pero esta gente de este trabajo es medio rara, como ya te habrás dado cuenta. No hagas ninguna tontería. Solo llega, descarga y listo. El audio terminaba con unos segundos de silencio, como si hubiese estado a punto de decirme algo más, y a último momento se arrepintió. Yo no le contesté. En un momento pensé en decirle que se quedara tranquilo, pero la realidad era que no me interesaba nuestra relación. Ese audio hablaba más de su preocupación porque él no quedara mal con estos tipos que por mí. Llegué a un cruce de camino. Giré a mi izquierda y tomé la carretera 24. A los pocos metros pasé por debajo de un puente. Era un lugar oscuro, muy mal iluminado. El asfalto estaba dañado y las banquinas estaban invadidas por pastizales altos. Y en el momento en que dejaba el puente atrás, sentí los golpes. Algunos, los primeros 2, fueron exactamente arriba mío, justo sobre el techo de la cabina. Luego siguieron unos cuantos más, justo en la parte de atrás. Supuse que había sido en la caja del camión. Estaba debatiéndome qué hacer, si detenerme o qué, cuando de repente un objeto hizo estallar el parabrisas. Yo, en un acto de reflejo, solté el volante y me cubrí el rostro, e inmediatamente intenté hacerme a un lado. Sentí cómo astillas de vidrio se me clavaban en los brazos y en el rostro. El camión se inclinó con violencia, cruzó de carril y estuvo a punto de perder el control y salirse de la carretera,
pero logré retomar el volante con una mano y enderezarlo. Bajé la velocidad y lo llevé hasta detenerlo en la banquina. Me quedé unos segundos sentado en el asiento. Respiraba agitado y tenía la mirada perdida en los restos filosos del parabrisas que aún se sostenían. Sentía como la sangre me resbalaba por el rostro en pequeños hilos y comenzaba a percibir un ardor en todas las heridas. Todo había pasado muy rápido, cuando de pronto, dos hombres vestidos completamente de negro saltaron desde el techo de la cabina al asfalto de la carretera. Uno llevaba una especie de bola de hierro colgada de una cadena. Entendí inmediatamente que había sido ese el elemento que habían usado para atacar y obligarme a detenerme. Todos llevaban las caras cubiertas con unas máscaras blancas sin facciones y muy tétricas. El que no cargaba la cadena abrió la puerta de mi lado y con suma facilidad me tomó por la ropa. Me sacó del camión y me arrojó con violencia al suelo. Aturdido y con dolor en mi espalda por el golpe, pude ver desde allí, tirado en el asfalto, a por lo menos 4 hombres más. Todos estaban vestidos de negro, pero llevaban un símbolo en el pecho. Era distinto al del hombre de la casa en la colina y al del gordo del bar. Era una media luna o algo así. Los hombres que estaban sobre la caja bajaron, abrieron las compuertas y entraron al tráiler. Pocos segundos después, uno de ellos se asomó y gritó a los otros dos que estaban todos los 40. Inmediatamente el tipo que tenía la cadena en las manos, que parecía ser el jefe, les ordenó que se movieran. Por el rabillo del ojo, vi que el otro se me acercaba. Me corrí justo a tiempo para esquivar una patada que me había lanzado a la cabeza. Me puse de pie y cuando quiso volver a atacarme, no me amedrenté. No era la primera vez que tenía que defenderme. Yo le lancé 2 golpes. El primero lo esquivó, pero el segundo conseguí impactarlo levemente. De todas formas, eso bastó para que la máscara que le ocultaba el rostro cayera al piso. Aún en la penumbra de la noche, pude verle el rostro. No lo había visto antes. Inmediatamente él se apresuró en recuperar la máscara, al mismo tiempo que por detrás me sujetaban los que se habían bajado de la caja. El hombre que había golpeado le dijo al jefe que yo lo había visto, y él me ordenó que me llevasen con ellos, y que allá decidirían. Me ataron las manos por la espalda, me pusieron una bolsa en la cabeza, y me lanzaron dentro de la caja con los 40 cajones de muertos. Algunos de aquellos hombres viajaban conmigo, mientras otros subieron a la cabina y pusieron en marcha el motor. A los pocos minutos me di cuenta de que habíamos abandonado el asfalto. Nos habíamos metido en algún camino rural muy disparejo, considerando el continuo vaivén del camión y los pozos que hacían que los cajones de madera se golpearan unos con otros. Quizás era mi imaginación sugestionada, pero yo sentía un feo olor a podredumbre. Entre la oscuridad, los tumbos que daba el camión, el miedo que me daba estar rodeado de muertos, el no saber a dónde nos dirigíamos y los golpes que cada tanto me daban los hombres en negro, fui perdiendo la noción del tiempo. Cuando nos detuvimos, una de las primeras cosas que hicieron fue bajarme de ahí. Me sacaron la capucha de la cabeza y en ese momento me di cuenta de que estaba condenado. Iban a matarme. Pero evidentemente todos tenían cosas más importantes que hacer, porque me llevaron caminando por el pasto, me obligaron a sentarme en el piso y me amarraron a un palo. Era un terreno grande y llano. A lo lejos se veían unos montes y una casa que parecía ser una estancia de campo. Gente vestida de negro iba y venía. En el centro del terreno habían armado una hoguera que iluminaba todo a su alrededor. Yo intenté forcejear para liberarme, pero me di cuenta que sería muy difícil. Me llevaría un buen rato, puesto que los nudos estaban bien hechos y ajustados. Uno a uno,
Vi cómo fueron bajando los cajones con los muertos y los fueron colocando alrededor de la hoguera. El mayor horror fue cuando el círculo de los ataúdes estuvo completo y vi cómo desclavaban las tapas y los dejaban a un lado. En algunos minutos los 40 cadáveres estuvieron iluminados por la luna y entibiados por el calor del fuego. Los hombres de negro hicieron un nuevo círculo apenas unos metros por detrás de los ataúdes. Al estar en un terreno elevado, yo tenía una vista perfecta de la escena. Ni por un segundo dejé de forcejear, y poco a poco me parecía que la cuerda estaba algo más floja. Las heridas de los brazos me escocían cada vez más. Un solo hombre de negro penetró el círculo de los ataúdes. Llevaba un libro en las manos y una máscara un poco más grande que la de los demás. Supuse que sería un líder o al menos una especie de sacerdote. Comenzó a caminar alrededor de la hoguera y mientras lo hacía, recitaba unas palabras extrañas que leía del libro que aferraba con ambas manos. Cuando culminaba una de sus inentendibles oraciones, el resto de los enmascarados respondía con una palabra corta que yo tampoco podía entender. Yo no voy a obligarlos ahora a que ustedes me crean, pero les puedo jurar por mis padres que lo que aquí les relato es exactamente lo que ocurrió. Perdí la cuenta de las vueltas que el sacerdote le dio al fuego, de la cantidad de veces que repitió aquellos versos que yo no lograba distinguir uno de otro, las veces que el círculo de hombres de negro respondió, mientras inclinaban su cuerpo de un lado a otro. Y ahí mismo, recuerdo con claridad la primera mano que vi asomarse y apoyarse en el fondo del cajón. Aquella fue la primera de muchas que se movían con movimientos torpes, espasmódicos, para luego apoyarse en los bordes de madera y empezar a empujar y empujar. Cuando vi los primeros torsos erguirse y escuchar cómo las figuras oscuras del círculo lanzaban aullidos de adoración, llegaron los disparos. Unas cuantas luces amarillentas y circulares aparecieron de la nada. El sonido de los disparos vino acompañado del rugir de los motores. Las luces se pusieron en movimiento. Eran motociclistas. Los disparos generaron pánico. El círculo se deshizo. El sacerdote interrumpió sus oraciones y vi cómo los cuerpos resucitados perdían su fuerza, su recién recuperada vitalidad, y caían desplomados en sus ataúdes, otra vez sin vida. En segundos, los atacantes estaban sobre los otros. A su vez, los de negro se habían armado. Todo se había vuelto un caos. Debe haber sido el shock, el miedo o la adrenalina, pero di un tirón lo suficientemente fuerte que me permitió liberar las ataduras. Me lastimé bastante las muñecas, pero eso no me importó. Me incorporé sin saber muy bien hacia dónde debía correr. La hoguera seguía iluminando todo, pero en medio de la batalla algunos habían tomado y lanzado palos encendidos que ahora provocaban pequeños incendios en el terreno. Incluso vi a un hombre correr enloquecido mientras lo devoraban las llamas. Un hombre en motocicleta pasó a pocos metros de mí, pero enseguida fue derribado por un disparo. Cayó pesadamente al suelo mientras la moto salía disparada en cualquier dirección. Yo me acerqué corriendo. No llevaba máscara. La parte superior de su atuendo era blanca, y antes de que la mancha de sangre creciera por demás, pude ver el símbolo que llevaba. Este sí era el tatuaje. El círculo, las estrellas y los diamantes. Los atacantes, los que habían interrumpido aquel escabroso ritual, eran los hombres que me habían contratado. De alguna forma yo había quedado en medio de una batalla entre sectas o algo así. Sectas que se disputaban 40 cuerpos con el afán de resucitarlos. Era todavía más increíble que una película serie B. Una gran explosión sonó a mis espaldas. Yo me lancé al suelo. Cuando levanté la cabeza,
Vi que lo que había explotado era el camión. Una de mis opciones de huida ya debía ser descartada. Los disparos, los gritos, las peleas y enfrentamientos continuaban por todos lados. A lo único que atiné fue a correr hacia un pequeño monte que se veía al otro lado del claro. Quizás entre los árboles pudiese ocultarme o continuar huyendo. Corrí con desesperación. Corrí con todas mis fuerzas. Cuando estaba pasando cerca de la hoguera, escuché una voz familiar y al mismo tiempo esforzada. Miré hacia el fuego y vi al sacerdote. Estaba derrumbado en el suelo. Por lo menos había recibido 2 disparos. Había perdido la máscara. Era un hombre grande, un anciano de cabello largo y blanco. Así como estaba, con sangre en la boca y prácticamente agonizando, sostenía el libro en manos y murmuraba la oración. Yo, que prácticamente me había detenido al presenciar un cuadro tan dantesco, me apuré a mí mismo para volver a correr, pero sentí que algo me aferró del tobillo y caí al suelo. En el piso, a metros de la hoguera, me di vuelta para ver qué me había enredado, y ahí me encontré con una mano grisácea que me aferraba el tobillo. El corazón me dio un vuelco. Si hasta ese momento estaba poderosamente asustado, a partir de ahí sentí el terror recorrer todo mi cuerpo. La mano que me aferraba estaba unida a un brazo que se asomaba de uno de los cajones de madera. La otra mano apareció y se aferró al borde, y luego un torso se elevó. Era un hombre. Su piel era gris clara. Tenía la mandíbula desencajada y estaba evidentemente muerto, pero clavaba sus ojos ausentes en mí. Me sacudí con todas mis fuerzas y conseguí que me soltara. Me puse de pie y logré alejarme del muerto que trabajosamente sacaba uno a uno sus pies del cajón. Por mirar hacia atrás y confirmar que me alejaba, choqué con otro de los resucitados que se erguía con esfuerzo. El golpe hizo que ambos cayéramos, yo al suelo y él de regreso al cajón. Imaginé que el hechizo, por llamarlo de alguna manera, no estaba siendo lo suficientemente fuerte como debía ser, ya que había perdido su poder colectivo, y ahora dependía en su totalidad del esfuerzo del anciano, que estaba a punto de morir. No me quedé ni un segundo más a contrastar mis teorías. Volví a correr, y pronto pude meterme entre los árboles del monte. Al avanzar un poco más, perfecta para huir y alejarme de toda aquella locura, me sumergí sin importar cuán profundo era, y me dejé llevar por la corriente. Mientras me alejaba, cuando sacaba la cabeza del agua, todavía escuchaba los disparos y los gritos. Entre que salí del arroyo e hice autostop por carreteras secundarias y caminos rurales, tardé casi 2 días en regresar a mi casa. Estuve apenas 15 minutos, lo suficiente para cambiarme de ropa, armar un bolso y agarrar el poco dinero que me quedaba. Durante una semana, no paré de viajar y alejarme de aquella zona, hasta llegar a donde estoy hoy escondido. La verdad es que tengo miedo. No confío en nadie. Y si uno de esos 2 grupos chiflados conoce mi nombre, ya me parece suficiente razón para alejarme. Quiero irme del país, pero aún no cuento con el dinero suficiente. Ni bien lo consiga, lo haré. Cada vez que puedo consulto los diarios. Nunca, ni una sola vez, vi una sola mención a lo sucedido, los tiroteos, las víctimas, al ritual, o mucho menos a aquellos 40 cuerpos desaparecidos. Eso quiere decir que ambos grupos son poderosos. El anonimato cuenta mucho dinero. ¿Qué pasó con esos 40 muertos? ¿Qué era exactamente lo que buscaban esos grupos? ¿Y por qué esos cuerpos? ¿Qué tenían de especial? ¿Por qué se les disputaban? Seguramente ustedes se deben estar haciendo todas estas preguntas y más.
Y créanme que yo también lo hago. E insisto con algo, no olviden que el mal está en todos lados. Yo no creo que las carreteras sean un lugar peligroso, aunque esta historia que vengo a contarles puede parecer afirmar lo contrario. Viajar es desde hace muchos años mi forma de vida. Soy un ferviente convencido de que la libertad y el conocimiento que se obtienen viajando no se puede experimentar de otra forma. Obviamente, como no soy millonario ni nada por el estilo, he recorrido una buena parte del mundo haciendo autostop. Soy, como se dicen en muchos lugares, un mochilero. Siento a las carreteras como mi hogar e invito a todos los que les interesa a que se animen a este tipo de vida. Pero también en mi corazón siento la necesidad de contar esta historia por más espeluznante que sea. Hay pocas zonas más agresivas para hacer autostop que el desierto. Durante el día, el sol se pone insoportable. Parece abrazar la tierra. De un instante a otro puede levantarse un viento que levanta la arena, y la tosca te obligue a cubrirte para no lastimarte. Pero quizás lo peor de todo sea la caída del sol. La temperatura baja rápidamente hasta llegar a un punto en el que parece que el aire puede congelar cualquier centímetro de piel que no hayas tenido la precaución de cubrir a tiempo. Allí estaba yo, de pie a la orilla de la carretera, implorando que pasara un buen samaritano que se dignara a llevarme. Gracias a Dios el viento todavía era una brisa tolerable, pero comenzaba a preocuparme el horario. El sol había comenzado a caer y eran pocas las horas de luz que le restaban al día. Para colmo de males, un conjunto de nubes sospechosas había aparecido sobre el este y estaban tomando un color oscuro peligroso. Llevaba más de 4 horas parado allí, desde que un camión me había dejado en ese lugar y luego se había metido por un camino secundario que lo llevaba desierto adentro, hasta los yacimientos de una petrolera que era para quien trabajaba. Cuando pasaba tanto tiempo esperando, detenido en el mismo lugar, una cierta ansiedad me asaltaba en el interior. Era como una necesidad de movimiento, de sentir que avanzaba y progresaba en mi viaje. Y entonces, para intentar mitigarla, me puse a caminar. Quizás ese, visto desde ahora, fue mi principal error. Caminé durante más de 1 hora por el margen de la carretera. El suelo rocoso y las piedras hacían que los pies me dolieran rápidamente. Durante todo ese lapso de tiempo, no pasó ni un solo automóvil al que pudiera hacerle señas. Las nubes a mis espaldas poco a poco se iban engordando, a la vez que se oscurecían. El sol se acercaba al horizonte. El celeste del cielo fue cambiando hacia un azul profundo. Las primeras gotas cayeron cuando el sol todavía no había caído por completo. Me detuve, me coloqué la campanera para la lluvia y luego desenrollé el protector que cubría toda mi mochila de viaje. Miré a los alrededores buscando algún lugar que pudiese servirme de protección, pero no encontré nada. Solo una meseta desértica, rocas, arenas y arbustos rastreros amarronados. Cuando el sol fue desapareciendo en el horizonte violáceo, el cielo por completo se había cubierto con las nubes tormentosas. Era cuestión de tiempo para que la fina lluvia se transformara en una tormenta importante, y así sucedió. Gotas grandes y fuertes comenzaron a repiquetear sobre mí y a mi alrededor. Si no hubiese caído en la tentación de pararme a caminar, quizás hubiese podido ir hacia la petrolera a la que había acudido el camión. Pero ahora ya era tarde. Estaba demasiado lejos. Siguiendo otro extraño impulso del ser humano, comencé a correr, como si de aquella forma pudiese mojarme menos, o como si más adelante no lloviera. La lluvia se volvió una cortina que complicaba la visibilidad. No tuve chance de ver la piedra que estaba a centímetros de mí. La pisé, torcí mi tobillo y me desparramé. La mitad de mi cuerpo cayó sobre la arena
y la otra mitad se raspó contra el asfalto de la carretera. Necesité un par de segundos para recuperarme. Me incorporé adolorido. Tenía golpes por todo el cuerpo y unos buenos raspones en las manos, que era lo único que llevaba descubierto. Estaba de pie, sacudiéndome el polvo de la ropa mojada, cuando los últimos vestigios rosados del sol en el horizonte me permitieron ver una cabaña colina abajo, a unos 100 metros de la carretera. No podía verla con detalle, pero la primera sensación fue que no estaba habitada. Descendí la colina sin apuro. No quería volver a golpearme. Una caída en ese descenso sería mucho más grave. A la lluvia se le sumaba un viento cada vez más fuerte que me golpeaba de lado y me hacía tambalear. Llegué hasta la altura de la cabaña cansado y adolorido y comencé a caminar tierra adentro, alejándome de la carretera. El edificio se veía como una mancha oscura que, muy de a poco, iba tomando forma detrás del telón grisáceo de la tormenta. Cuando finalmente estuve frente a ella, observé que era una cabaña mediana, que efectivamente estaba deshabitada. La madera mostraba marcas que delataban su antigüedad. Las ventanas estaban tapiadas por tablas más oscuras, y yo recé porque la puerta no estuviera bloqueada. Cuando la empujé, sentí que algo la trababa por dentro, pero cuando me afirmé y empujé con el hombro, la puerta arrastró lo que había detrás y finalmente se abrió. De inmediato, entré. La penumbra lo dominaba todo. Tomé el banco, que era lo que quedaba de la puerta, y volví a colocarlo en su lugar para que la puerta se mantuviera cerrada y no se agitara y golpeara con el viento. Dentro no había mucho más que unos cuantos muebles rotos y mucho polvo. Era una sala grande con una sola puerta que seguro llevaría al baño o algo así. Pero antes de ponerme a recorrer la cabaña, debía recuperarme. Me quité la ropa empapada y la dejé sobre una silla rota para ver si había alguna posibilidad de que se secara en la noche. La linterna de mano me ayudó a encontrar la toalla y la ropa seca en la mochila. Cuando estuve seco y cambiado, me sentí mucho mejor. Lo siguiente era calentar el lugar. Afuera, el viento y la lluvia azotaban la casa. En el techo había algunas goteras, y por las grietas de la madera se filtraban corrientes de aire helado. Gracias a Dios encontré un caldero de metal bastante grande que me permitió encender un fuego dentro. De esa forma, podía controlarlo y no corría el riesgo de incendiar la cabaña entera. Unos cuantos minutos después, estaba sentado en medio de la cabaña con un buen fuego que me calentaba, comiendo algunas de las provisiones que me quedaban en el sector de mi mochila previsto para las emergencias y con la bolsa de dormir ya desenrollada a un lado. Para lo duro que había sido el día, dentro de todo era un buen final. El fuego iluminaba de forma cálida la penumbra, las llamas danzaban y ese movimiento se percibía en las sombras sobre la madera. Fue allí, en ese exacto momento, cuando yo creí que pasaría una buena noche, que sucedió lo imposible. La figura tomó forma delante de mí. Su color blanquecino, su aspecto vaporoso y su levitación por encima del piso no me dejaron duda alguna de que aquello que se manifestaba frente a mí era un espíritu, un fantasma, una aparición o como prefieran llamarle. La comida se me cayó de las manos. Hice un par de movimientos torpes en el piso, arrastrándome hacia atrás, y derramé con el pie el vaso del cual estaba bebiendo. La aparición estaba entre mi ubicación y la puerta de salida bloqueada por el banco. Sentí cómo mi corazón se descolgaba. La garganta se me secó como si hubiese engullido un puñado de arena. El espíritu era una mujer. Por sus ropas, que apenas podían distinguirse en su transparencia, indicaban que era alguien de otro tiempo, de otra época. Miraba hacia adelante y no reparaba en mí, como si yo no existiera. De repente se escuchó un chasquido. La mujer dio un aullido impresionante y sobrenatural,
y se dobló en dos con un gesto de dolor en el rostro. Una marca, una herida ancha y profunda, apareció en su brazo derecho. De inmediato, y en ese mismo instante, sentí un dolor punzante y fuerte en el mismo lugar. Me arremangué la ropa mientras contenía un grito, y vi la sangre en mi antebrazo. El corte, la herida, exactamente igual que la que sufrió la mujer. Se escuchó otro chasquido, otro grito, y vi cómo la mujer flotando en el aire se tambaleaba hacia adelante. Un segundo después, mi espalda ardió. Me tanteé con las manos y enseguida encontré la sangre. El tercer golpe llegó enseguida, y ahora el dolor y la herida aparecieron en el hombro izquierdo. Quise gritarle que se detuviera, pero ¿a quién debía hacerlo? Lo único que yo podía ver era el espíritu de aquella mujer que lloraba desconsolada y gritaba de dolor. Unos gritos que llenaban la cabaña y que parecían meterse dentro de mi cabeza. Cuando sucedió el cuarto latigazo, porque indudablemente eso era lo que eran esos chasquidos y esas dolorosas laceraciones, y me apareció en la pierna. Entendí que no podía quedarme allí, que aquella mujer estaba repitiendo el martirio que la había llevado a la muerte, y que si yo no salía de allí, correría la misma suerte. Arrastrándome, sangrante, y con la sensación de que toda mi piel estaba prendida en fuego, rodeé el caldero en donde había encendido el fuego y me acerqué a la puerta. El espíritu de la mujer no dio muestra alguna de percatarse de mí. Flotaba arrodillada, abrazándose a sí mismo, mientras lloraba y sufría. Cuando llegué a la banca y empecé a tirar de ella para apartarla de la puerta, un latigazo me abrió una importante herida en la mano. Me hice un ovillo mientras daba un aullido. No sé cuánto más podría tolerar. Me rehice empujando la banca a un lado y de inmediato la puerta se cubrió con el viento y el aire helado regresó a la cabaña. Como pude, ayudándome con el marco de la puerta, me puse de pie. Antes de salir, miré por última vez dentro. Jamás había visto un fantasma hasta ese momento, y mucho menos jamás pensé que podría sentir lástima por uno de ellos. Me dije a mí mismo que no podía hacer nada por ella, y salí afuera. Lastimado, sin abrigo ni equipo, caminé hacia la carretera con el único objetivo de alejarme de aquella cabaña todo lo que pudiera. En algún momento de todo aquello, me desmayé y perdí el conocimiento. Yo desperté en el hospital. Me sentía golpeado y aturdido, pero vi que habían curado y vendado mis heridas. Me dijeron que un trailero me había visto un poco antes de la madrugada y que me había llevado hasta allí, que si hubiese tardado unos minutos más, probablemente hubiese muerto por congelamiento. 3 días estuve en el hospital hasta que me dieron de alta. Cuando salí, ni por un segundo se me pasó por la cabeza volver a la cabaña para recuperar mi equipo de viaje. Volví a mi casa para empezar de cero. Con el tiempo, fui recolectando historias. Como siempre, los mitos sobrenaturales van mutando según quien los cuente. Pero yo escuché varias versiones que hablaban de una mujer asesinada y torturada a latigazos por un marido celoso y de un espíritu tan sufrido que todas las noches regresaba al lugar del hecho y repetía su muerte. Supongo que algo así fue lo que yo me encontré. Como les decía al principio, viajar es algo hermoso y yo invito a todo el mundo a que lo haga, pero siempre sabiendo que hay riesgos y sobre todo lugares a donde uno nunca debe entrar. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con la siguiente historia. Buenas noches para todos. Habitualmente escucho este canal. Hace tiempo que tenía ganas de mandar mi historia,
pero nunca terminaba de convencerme. A menudo escucho las terroríficas historias que distintos traileros mandan aquí. Sin duda alguna creo en todas y cada una de ellas. El mundo tiene un lado que mucha gente no conoce y otra parte prefiere no conocer. Los monstruos, los espíritus, las brujas, todo eso existe. Solo que hay que mantener los ojos y la cabeza abierta para que podamos verlos. Nosotros, los traileros, pasamos tantas horas en la carretera y en la noche y en la soledad, que es como si nos moviéramos por la delgada línea que separa esas dos partes del planeta, la que vivimos cotidianamente y la que preferimos que no existiera. Espero que esta historia no les suene demasiado increíble. Cada palabra que aquí les narro es exacta, precisa y verdadera. Como tantas otras veces, estaba conduciendo por la carretera en la soledad de la noche. Llevaba varios días de viaje. La complicada situación económica me obligó a aceptar los chances de trabajo que aparecían. Estaba muy cansado y me mantenía despierto gracias al café y a las bebidas energizantes. Espero que entiendan que por cuestiones de seguridad e incluso de cuidar de mi propia imagen, no puedo decir el nombre de la empresa para la cual trabajaba hasta ese momento, ni tampoco los detalles gráficos, pero sí puedo decirles que estaba recorriendo una de las carreteras con mayor desnivel en nuestro país. Altas lomas eran continuadas con extensas bajadas, en las que el motor descansaba del esfuerzo anterior, pero al mismo tiempo debía ir con cuidado para que la velocidad no me hiciera perder el control. El paisaje montañoso siempre ha sido uno de mis preferidos. Era una noche muy clara. No había ni una sola nube en todo el cielo que ocultara el sinfín de estrellas que brillaban en la oscuridad, al mismo tiempo que una luna llena daba luz suficiente para que se pudiese apreciar el hermoso paisaje. El contorno de las montañas se recortaba en un color azul oscuro sobre la penumbra de la noche. No recuerdo con exactitud el horario, pero sí que habían pasado algunas horas de la medianoche cuando sucedió. Primero fue el zumbido, un sonido ceseante que fue el aumento hasta volverse un ruido atronador. Cuando el sonido ya era fuertísimo, vi el resplandor dorado que apareció en el lado derecho de la carretera. Fue como si una bola de fuego me pasara a centímetros de la trompa del camión. No me impactó, pero el impulso me llevó a dar un volantazo violento, mientras el asteroide, eso fue lo que primero pensé que era, se estrellaba contra el suelo del otro lado de la carretera, dejando un enorme y ancho surco en la tierra. Yo maniobraba con desesperación para no perder el control del camión y terminar volcando. Choqué primero con un terraplén y luego con un guardarraíl que me terminaron colaborando para estabilizar el camión. En vez de regresar a mi carril, preferí bajar la velocidad hasta que encontré una zona llana y abierta que me permitió sacar el camión de la carretera y detenerme. Bajé del camión. Lo primero que hice fue respirar profundo un par de veces. Había tenido que reaccionar a puros reflejos, y recién en ese momento podía tomar conciencia de lo cerca que había estado de tener un accidente serio. No dejaba de preguntarme qué había sido todo eso, qué había estado a punto de llevarme puesto en medio de la carretera. Antes de hacer cualquier otra cosa, me propuse revisar los daños en el camión. En el lateral había un par de abollones. Los más altos habían sido provocados por el terraplén, pero los más bajos, los que se habían hecho contra el guardarraíl, tenían enormes y largos rayones en los que se había saltado la pintura. Caminé para rodear el camión y poder ver el frente. Si bien no había tenido contacto con esa cosa que había caído del cielo, todo el frente estaba ennegrecido y además humeaba. Acerqué una mano y no fue necesario que lo tocara para darme cuenta de que estaba ardiendo. Miré en dirección a donde había visto caer aquello. Me pareció distinguir un pequeño resplandor, pero una pequeña colina me impedía la visión. Mi cabeza se dividió en dos. Una parte de mi cerebro me pedía a gritos que regresara al camión, que reanudara la marcha y que me fuera de allí.
Pero otra parte, la más curiosa, no quería dejar aquel lugar sin saber qué era lo que realmente había pasado. Subí la colina con pasos largos. Los pies se me hundían en la tierra blanda, y cuando llegué a la cima, me quedé tieso. La imagen que tenía delante de mis ojos no era algo que se ve todos los días. Se podía apreciar con claridad la zanja que el objeto había dejado desde su primer contacto, apenas unos metros pasada la carretera, hasta el lugar en donde se había detenido. A lo largo de aquella marca se podían ver pajonales y plantas que estaban encendidos por pequeñas llamas. Lo que hasta ese momento yo creía que era un asteroide, era un objeto grande, del tamaño de un auto promedio, de un color rojizo que brillaba como si fuese metal incandescente. A su alrededor, el fuego era mayor. Incluso había unos cuantos árboles que habían sido derribados y ahora se quemaban. El sonido de la noche era alterado por el crepitar del fuego, pero también por un sonido monocorde, algo que podía considerarse como un poco más que un zumbido. Ese fue otro momento, quizás el último, en el que tuve la oportunidad de salir de allí, de regresar al camión e irme, pero no lo hice. Y cuando, obnubilado por la oscuridad, empecé a descender la colina y caminar hacia el objeto, me compliqué la vida solo. A medida que me acercaba, sentía como la temperatura aumentaba con cada paso que daba. Pronto sentí en el rostro y en las manos un calor abrasador. Cubriéndome el rostro con los brazos, el resplandor impedía mirar fijamente. Di los últimos pasos hasta que la cercanía se volvió insoportable. De un momento a otro, el sonido que dominaba el aire se detuvo. Pareció que me estuviera esperando. El objeto muy rápidamente fue perdiendo su color rojo incandescente hasta adoptar un tono gris apagado. El chillido mecánico provocó que por primera vez yo lo mirara como algo artificial y no como un meteorito que se había salido de su órbita para estrellarse en nuestro planeta. Una compuerta se recortó sobre la superficie e inmediatamente se separó en dos, dejando un espacio oscuro. Me es difícil explicarlo. Más allá del chillido, aquellos movimientos no se vieron ni se sintieron como lo que generalmente presuponemos de una nave espacial. Fueron suaves y fluidos, como si aquel objeto fuera un ser viviente y aquello que lo cubría estaba más cerca de ser piel que metal. La figura ascendió por el espacio oscuro, subió erguido, y cuando estuvo por completo fuera de la nave, se inclinó hacia adelante. Yo por reflejo retrocedí, y de un salto me escondí detrás de un arbusto. El resplandor no me dejaba ver con claridad, pero parecía ser de un color grisáceo, algo difícil de definir. Sus extremidades superiores eran mucho más largas que el resto de su cuerpo, y las apoyó sobre la tierra cuando abandonó la nave. Su cabeza era larga y se extendía hacia atrás formando una especie de pico. Sus pies tenían forma de garra y solo apoyaban en el suelo la parte delantera. Intenté aferrar mis manos que no dejaban de temblar. Me mordí los labios procurando no hacer ningún movimiento que me delatara. Escuché el sonido en la tierra de sus pasos y no me avergüenza decir que me oriné encima. Asomé la cabeza con cuidado y volví a verlo. Él giraba la cabeza a un lado y al otro como si estuviese desorientado. Luego se quedó estático. Apoyó sus extremidades sobre la tierra y se inclinó hacia atrás, extendiendo lo que podríamos llamar sus brazos, pero que en verdad tenían una terminación de tentáculo. Sus hombros parecieron hincharse, y luego hizo un movimiento en el que ambos bultos fueron descendiendo de sus extremidades hasta llegar a las puntas. Fue como si sus tentáculos se cortasen, y lo que hasta ese momento eran sus extremos,
tomaron vida propia. Esto sucedió otras 2 veces, por lo tanto, en menos de 1 minuto, habían 6 orugas grisáceas y más grandes que un gato que comenzaron a recorrer los alrededores. El alienígena se había quedado quieto en el lugar. Desde donde estaba, no podía distinguir sus facciones, pero daba la sensación de que las criaturas que habían salido de él eran quienes le estaba brindando información del entorno nuevo y extraño para él. Su cuerpo gris era recorrido por una especie de aura energética y resplandeciente. Créanme que todo era mucho más espectacular y extraño de lo que yo puedo describirles. Ese brillo de movimiento sinuoso me tomó por asalto la concentración. Perdí la noción del tiempo, del espacio y de lo que estaba pasando. ¿Por qué no corrí?, se preguntarán ustedes. Pues no podía. Mi cuerpo simplemente no me respondía. Quizás fuese shock o algo así. Un ardor insoportable en la pierna fue lo que me sacó de ese estado de letargo. Di un grito y caí al suelo. Me observé la zona y encontré que una de las larvas alienígenas estaba pegada a mi pierna y me clavaba una especie de finas protuberancias. Sacudí la pierna y ella ni se inmutó. Le di un golpe con el puño y tampoco. Estaba adherida. Desesperado por el dolor, agarré una piedra que tenía cerca y empecé a golpearla. Al principio, creí que eso también sería inútil, pero en un momento, la criatura lanzó un chillido y me di cuenta de que la estaba lastimando. Continué golpeándola hasta que comenzó a despedir un líquido azulado y sentí cómo aflojaba la presión que ejercía sobre mí. Con el último golpe, se sintió un quejido y fue como si algo se quebrara. Las protuberancias que me había insertado en la pierna se retrajeron y su cuerpo desprendido de mí cayó muerto sobre la tierra. Esa parte de mi pantalón ya no existía. Era como si un ácido la hubiese carcomido y mi pierna estaba toda lastimada, agujereada y abierta. Me latía y al mismo tiempo la sentía acalorada como si tuviera fiebre. Comencé a arrastrarme hacia la colina. Lo único que podía pensar era en regresar a mi camión. No hice más de 2 metros cuando sentí el tentáculo que me rodeó la cintura y con un simple movimiento me lanzó por los aires. Caí pesadamente entre la tierra y los chullos. Mi brazo izquierdo golpeó contra una roca y después de la punzada de dolor, perdí la sensibilidad. Aturdido como estaba, vi la figura del alienígena flotando sobre mí. Su rostro se me hacía borroso. No podía distinguirlo, pero aún así pude percibir su figura. Yo había matado una parte de él, y se ve que la venganza es un concepto universal. Apuntó hacia mí uno de sus tentáculos. La masa, la forma de este, comenzó a moverse y cambiar. Se abrió en 3 apéndices más pequeños como si fuera un pulpo, y entre medio vi como si abría un hueco lleno de estructuras puntiagudas. Era una especie de boca repleta de dientes filosos que podría abrazarme el rostro. Lo vi tomar impulso, prepararse para acabar conmigo. Un ruido atronador llenó el aire. De la nada, como si atravesara una especie de portal, una nave inmensa apareció en el cielo. No puedo explicar su tamaño. Era mucho más que un avión, mucho más que 10 aviones. Era como si un transatlántico volara. El alienígena miró hacia arriba. Su tentáculo volvió a la forma anterior. Giró y se alejó flotando de mí a toda velocidad. Llegó justo a tiempo para cuando un ancho rayo dorado salió desprendido de la nave gigantesca y cayó sobre él y su nave. Un instante después, ambos simplemente habían desaparecido. La nave vibró en el cielo nocturno y en un segundo
Volvió a desaparecer con la misma velocidad que había llegado. Me sentía muy confuso y adolorido, pero aún así, vi el estado de mi pierna. Me obligué a reaccionar. A duras penas conseguí llegar hasta el camión arrastrándome. Me trepé por la puerta y, con un esfuerzo sobrehumano, logré regresar a la carretera y conducir hasta el hospital más cercano. Llegué casi desangrado y, cuando me desperté horas después, me habían amputado la pierna. El doctor me dijo que no había tenido otra opción, que jamás había visto una extremidad en tal estado. Me dijo algo de una gangrena extrema o algo así. Yo no discutí ni pedí más explicaciones. Me alivió no tener ya una parte de mi cuerpo que hubiese estado en contacto con aquella criatura. ¿Pude volver a conducir? ¿A ser trailero? No, pero tuve la suerte de que la empresa me mantuviera entre sus filas y me ofreciera un puesto administrativo. Ahí llevo años. Muchas veces llegan muchos jóvenes que recién inician en la profesión, y yo siempre les doy un solo consejo: no se detengan, no lo hagan por nada. Siempre supe que la carretera 44 era peligrosa. Todos en el ambiente de los traileros lo sabíamos. Cada 2 por 3 nos enterábamos de los robos. Una banda de piratas del asfalto solía aprovecharse de la oscuridad de un tramo específico de la ruta para abordar los caminos y robar las cargas. Eran sumamente violentos. Varias veces habían herido de gravedad a los conductores. Si nosotros lo sabíamos, era obvio que la policía también, pero no era de extrañar que, de alguna forma, formaran parte del negocio, porque nunca jamás se hacían presente ni descubrían nada, mucho menos recuperaban la mercancía robada. Aún con este sórdido panorama, aquella vez no tuve más remedio que recorrerla. Tenía que llevar de urgencia un cargamento hacia el puerto, y si no iba por allí, cualquier otra ruta me llevaría el doble de tiempo. La empresa me había ofrecido una paga doble si llegaba a tiempo, y yo necesitaba el dinero. Si bien la empresa lo permitía, yo no pensaba aventurarme por la 44 sin algo de protección. Debajo del asiento escondía un trapo sucio, el revólver que me había heredado mi padre, un Nissan W60, compacto y poderoso. Si bien nunca había tenido que dispararlo por necesidad, a menudo me gustaba ir al campo a practicar mi puntería contra latas y botellas. El apremio del viaje no permitió planificación alguna, así que no tuve más remedio que viajar de noche. De noche por la carretera 44 y con una carga violácea. Era una combinación que no podía salir bien. Poco después de la medianoche, me di cuenta de que algo estaba por suceder. Todo iba demasiado bien, demasiada calma, demasiada tranquilidad. No había ningún inconveniente. La experiencia me ha enseñado que esas son las situaciones en las que más preparado hay que estar, así como la famosa frase, la calma antes de la tormenta. Desde que acepté el encargo, estuve preparado para ese momento. Eso me ayudó a medianamente poder controlar mis nervios. Mi plan era bastante claro, por no decir básico. Tenía que sorprenderlos. Los piratas se habían labrado una reputación tan siniestra que, yo suponía, nadie los había contraatacado. Sin quitar la vista de las luces que crecían frente a mí, me incliné hasta alcanzar el revólver. Lo puse sobre mi falda, quité el trapo que lo cubría y bajé la ventanilla. Saqué medio cuerpo fuera y comencé a disparar. Apunté en medio de los faros amarillos. Quizá fue mi imaginación, pero juro que me pareció escuchar los gritos de sorpresa y también un aullido de dolor. El revólver era de 6 disparos. Ejecuté 4 y me guardé 2. Regresé dentro de la cabina y me recosté sobre el asiento justo a tiempo para esquivar la respuesta de ellos.
La ráfaga de disparos resonó en todo el camión. A los pocos segundos el parabrisas explotó en miles de pedazos. Muchos cayeron encima mío. Yo me concentraba solo en no asomar la cabeza y en aferrarme al volante y mantenerme lo más estable posible para no salirme de la carretera. Por lo menos, para no salirme antes de lo planeado. La andanada de disparos se tomó un respiro, supongo que para recargar. Aproveché apenas asomar la cabeza y poder ver hacia afuera por el hueco vacío por el que ahora entraba un viento helado. Estaba cerca, muy cerca. Volví a agacharme, conté hasta 5 y di el volantazo. Si hubiese intentado chocarlos de frente, las 2 enormes camionetas con sus defensas habrían podido resistir la embestida. Así que me tiré contra la banquina de mi derecha, que era angosta e irregular. El espacio que me quedaba para pasar era muy estrecho. No lograría pasar sin chocar contra la camioneta más cercana, pero mi esperanza era que eso no me detuviera y pudiese proseguir la marcha. ¿Qué haría con la camioneta que me perseguía de atrás? Ese era otro problema. Al morder la tierra y las rocas, el camión comenzó a bambolearse por todos lados. Asomé la cabeza. No podía continuar a ciegas. Vi las corridas entre las luces cruzadas sobre el asfalto. Apunté el espacio que quedaba entre la camioneta negra y el amasijo de árboles gruesos que marcaba el inicio del monte. Antes de volver a cubrirme, saqué el brazo por la ventanilla y realicé los 2 disparos que me había guardado. Escuché sus gritos cuando se apartaron y los balazos sobre el lateral de mi carrocería. El impacto contra la camioneta fue todavía mucho más fuerte de lo que yo esperaba. No pude controlar mi cuerpo. Salí disparado. Primero hacia adelante y al golpear contra el tablero, reboté hacia la puerta del acompañante. Sentí como el lateral derecho del camión raspaba contra los árboles. Pude incorporarme. La buena noticia era que la camioneta se había movido y el motor del camión no se había apagado. Debía volver a la carretera para intentar escapar. Si tenía suerte, las mismas camionetas se bloquearían entre sí por un momento y me darían algo de ventaja. Cuando tomé el volante lo moví hacia la izquierda. Las ruedas delanteras regresaron al asfalto, pero en ese mismo momento sentí el tirón. La rueda trasera derecha se había atorado en algo. El camión se tambaleó. Por poco vuelca, pero luego volví a quedar apoyado sobre las 4 ruedas. Aceleré al máximo y no hubo caso. Estaba atrapado. Lancé un insulto al aire y un instante después sentí el impacto. Otra vez salí disparado. Me golpeé la cabeza contra la parte baja del tablero y me hice un corte profundo sobre la ceja. Una de las camionetas me había chocado de lado a la altura de la caja. Era extraño. Ellos solían concentrar sus ataques sobre las cabinas de los camioneros, no sobre las cajas, justamente para evitar riesgos de dañar la mercancía. Eso solo podía significar que estaban furiosos. Traté de salir del aturdimiento. Busqué en el piso el revólver y de la guantera una bolsa con balas. Cuando tuve todo, me dispuse a salir del camión. No había vuelta atrás. No podía salvar la carga, pero sí intentar escapar. Salí fuera. Me dolía todo el cuerpo. Escuché sus gritos. Estaban cada vez más cerca. Cuando me metí entre los árboles, distinguí claramente lo que se gritaban. Decían que no dejara que yo me escapara, que por mi culpa uno de los suyos había muerto. Inmediatamente el corazón se me contrajo. Había matado a uno de ellos. Eso significaba que no se iban a conformar con quedarse con el botín. Me iban a perseguir hasta encontrarme y vengar a su colega. El terror me dominó el cuerpo. Yo los escuché correr hacia mí. Me habían visto. Yo era un trailero. ¿Qué podía hacer contra un grupo de delincuentes profesionales que lleva meses aterrorizando las carreteras?
Levanté la cabeza mientras con las manos temblequeantes intentaba cargar el revólver. Ante mí se desplegaba la oscuridad impenetrable del monte. Tragué saliva, suspiré y corrí hacia ella. Antes de continuar, debo hacer un paréntesis. Si no, no estaría contándoles todo, y eso sería injusto. La carretera 44 era una ruta mal vista desde hacía muchísimo tiempo, incluso desde mucho antes que los piratas del asfalto la invadieran y la eligieran como el escenario para sus crímenes. Yo sé esto porque mi familia es una familia de traileros. Mi padre, mi abuelo, mis tíos, todos han sido hombres de las carreteras. Cuando yo era pequeño y los escuchaba hablar entre ellos luego de las cenas familiares, siempre más tarde que temprano, el tono de voz de todos bajaba, y era porque alguien mencionaba la 44, o era simplemente porque les había tocado pasar por allí. Ellos intentaban, por supuesto, que yo no oyera, pero siempre que se hablaba de la 44, yo me ocultaba. Así era que podía escuchar que se nombraban cosas como seres extraños, caminantes, apariciones, fantasmas, y todas esas historias siempre coincidían en algo más. En el monte. Siempre rodeaban el monte, aparecían desde el monte o se ocultaban en él. En todas esas anécdotas, el monte era donde todo el mal comenzaba y donde todo el mal terminaba. Y ahora sí, vuelvo a la historia que me trajo hasta aquí. Yo estaba corriendo en la oscuridad. Estaba aterrado. Intentaba cargar el revólver con las manos temblorosas, al mismo tiempo que miraba hacia el frente para no chocar contra ningún árbol. Ninguna de las cosas me salía completamente bien. Constantemente chocaba y me golpeaba contra las ramas y troncos torcidos, mientras al mismo tiempo me tropezaba con raíces y las balas se me caían de las manos. En poco tiempo, mi ropa estuvo hecha jirones y mis músculos me ardían por los golpes y sobre todo por la tensión. Y lo que era peor de todo, era que me estaban alcanzando. Sentía los pasos cada vez más cerca. Los haces de luz amarillentas de sus linternas iluminaban zigzagueantes el bosque. Pocos segundos después, definitivamente ya me tenían al alcance de su vista, porque empezaron a disparar. Las astillas de los troncos volaban a mi alrededor. Las balas zumbaban a mi lado y por encima de mi cabeza. Seguí corriendo a trompicones. Yo estaba convencido de que estaba transitando los últimos segundos de mi vida. Esto puede sonar increíble, pero empecé a hacerme preguntas idiotas como por ejemplo, si encontrarían mi cuerpo con facilidad, ¿cómo se lo notificarían a mi familia? ¿Cómo me recordarían ellos? ¿Como un valiente? ¿O como un idiota que tomó un riesgo innecesario? Es insólito a dónde puede ir nuestra mente cuando nos vemos ante las puertas de la muerte. Un disparo me rozó el brazo antes de perderse en la oscuridad. El dolor fue instantáneo y un ardor intenso me inundó toda la zona. Yo me tambaleé y eso me llevó a doblarme el tobillo y pisar una roca sobresalida de la tierra. Di un gemido. No caí al piso, pero estuve a punto. Seguí andando como pude, rangueando y cubriéndome la herida del brazo con la mano. La sangre me resbalaba por la frente y por la herida del brazo. Prácticamente los tenía encima mío. Y al final, simplemente me rendí. Pero en ese exacto momento, llegó una niebla espesa que lo cubrió todo. No se me ocurre otra palabra que no sea algo sobrenatural. De la nada, de un instante a otro, un manto blanco emergió de todos lados. Fue como si subiera desde el suelo, como si bajara por las copas de los árboles, como si brotara de la madera de los troncos. El efecto fue el mismo en mis perseguidores que en mí. Yo me detuve apoyándome contra un árbol. No podía ver más que a 1 metro de distancia. Todos los piratas se detuvieron.
No escuché más sus pasos, pero sí podía escuchar sus quejas y sus palabras de desconcierto. La temperatura bajó todavía más. La silueta oscura de los árboles apenas se discernía tras el telón blanco húmedo. Había algo más en ese frío. Era un desaliento, una desazón que solo me permitía pensar en la muerte y nada más. Resbalé sobre el tronco del árbol en el que estaba apoyado y me dejé caer hasta sentarme en el suelo. Ya no podía correr y tampoco sabía hacia dónde. Las voces de aquellos que unos minutos atrás me perseguían empezaron a hacerse distantes. Aún así, noté la confusión y sobre todo el miedo que tenían. De repente, noté movimiento. Algo apenas perceptible se movía a mi alrededor. Las figuras tomaron forma gradualmente. Aparecieron en todas direcciones. Las habían altas, bajas, anchas y delgadas, y todas deambulaban al mismo tiempo. Llevaban el torso erguido y los brazos pegados al cuerpo. Se podría decir que se movían con elegancia. Aparecían y desaparecían por detrás de la difusa silueta de los árboles. Me gustaría poder darles más detalles, ser más exacto en mi descripción, pero créanme, no tuve chance de ver más que eso. Solo siluetas, formas caminantes, que eso sí, cuando se acercaron, cuando pasaron junto a mí, parecían despedir un frío imposible, un frío tan intenso que no creo que hubiese podido soportar su cercanía por mucho tiempo, ni mucho menos imaginar su contacto. Primero llegaron los sonidos del miedo, y luego los sonidos del terror. Los piratas comenzaron a gritar con desesperación, y enseguida, esos gritos se transformaron en alaridos de dolor. Escuché golpes, caídas, insultos, desgarrones, disparos que no encontraban nunca a su blanco. Supongo que fueron minutos, pero para mí, allí sentado en el piso húmedo con la espalda apoyada en un árbol, ciego por la niebla y abrazándome a mí mismo presa de un pavor inexplicable, se me hicieron minutos eternos. Cuando los gritos de mis perseguidores cesaron, cuando su dolor se acabó, supe que ninguno de ellos había sobrevivido. Miré a mi alrededor. Varias figuras estaban quietas a diferentes distancias de mí. Me era imposible saber si me miraban o no, pero yo así lo sentía. Creí que mi hora había llegado. Por alguna extraña razón que yo no comprendía, habían decidido dejarme para el final. Era curioso que yo terminara encontrando el final de mi camino frente a aquellas criaturas, aquellos seres que de niño habían ocupado mis sueños y fantasías cuando los escuchaba nombrar con tanto secretismo por mi familia. Cerré los ojos y esperé lo peor. Estoy seguro de que no hablaron, pero sentí la voz con claridad. La sentí en mi cabeza, en mi mente. Corre. Y la palabra quedó ahí, flotando en mi cabeza. Unos segundos después abrí los ojos. Las figuras, los caminantes, ya no estaban. La niebla había desaparecido. Frente a mí se abría un sendero sinuoso pero claro que estaba iluminado por un haz de luna que se filtraba por entre las copas de los árboles. Yo obedecí. Corrí, aunque a cada paso que daba con el tobillo malherido me daba una punzada aguda de dolor. Corrí como un desesperado. Por más que mi brazo estuviese empapado de sangre, no paré. Corrí con las energías renovadas por sentir que tenía una nueva oportunidad. Y así fue que milagrosamente, un par de minutos después, salí del monte. Estaba de regreso en la carretera. Inmediatamente volví la vista hacia las luces de mi camión volcado y las de las camionetas de aquellos delincuentes. Caminé hasta allí como pude.
En la cabina del camión encontré mi teléfono. Inmediatamente llamé a mi padre, y cuando le dije dónde estaba, él colgó de inmediato y salió a buscarme. Yo no quería quedarme allí ni un segundo más, así que a pesar de mis heridas, caminé intentando dejar atrás aquel monte. Mi padre me encontró sobre el final de la carretera 44. Estaba congelado y al punto de perder el conocimiento por la sangre perdida. Recién cuando me llevó al hospital y se aseguró de que me atendieran y que estaba fuera de peligro, se comunicó con la policía. Hábil como siempre fue, mi padre les inventó una historia. Les dijo que los piratas me habían abordado, pero que después del choque yo había huido. No sabíamos nada más de los delincuentes. No sabíamos lo que pasó con ellos, ni por qué abandonaron sus camionetas, y mucho menos por qué no habían sacado la mercancía del camión. Yo les dije que a la distancia había escuchado un tiroteo. Después de un par de días fui dado de alta y pude volver a casa, y un mes después ya estaba de nuevo en la carretera. Y así fue como nunca, pero nunca más, volví a aceptar un viaje que involucrara pasar por la carretera 44. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente. Esta historia es increíble, y no con el significado de asombroso que solemos aplicarle a la palabra, sino a su sentido más estricto, increíble, o sea, imposible de creer. Yo lo sé y lo admito, soy el primero en decirlo, pero eso no significa que lo que me haya pasado no sea verdad, porque sí. Esta historia increíble me ocurrió a mí, no a un amigo, no a un conocido. No es algo que me contaron o una historia que escuché por ahí. Ni siquiera es uno de esos mitos de carreteras que siempre suelen andar dando vueltas entre los traileros. No, esta historia imposible de creer me sucedió a mí. Espero puedan escucharla y darme por lo menos una oportunidad de creer. Estaba conduciendo mi camión por la carretera. Era de noche, pleno verano, muy poco tránsito. Manejaba escuchando música y con las ventanillas bajas. Disfrutaba del cálido viento. Llevaba medio brazo afuera mientras me fumaba un cigarrillo. Es decir, estaba disfrutando de mi trabajo, gozando de esa libertad y tranquilidad de la carretera, que es lo que me había llevado hacía varios años atrás a elegir el transporte de carga como mi profesión. Hasta ese día, jamás me había arrepentido de ser trailero. Una de las cosas que más me gustaba de la noche en la carretera era que al estar fuera de la ciudad, la ausencia de la luminaria artificial permite que uno aprecie el cielo estrellado como jamás lo puede hacer en los grandes centros urbanos. Esa noche, el cielo estaba despejado por completo y completamente manchado de estrellas. Me llamó la atención cuando una de ellas brilló con una incandescencia mucho mayor que las demás. Estaba justo frente a mí. La veía por la parte alta del parabrisas. Yo regresé la vista a la carretera. Estaba transitando una recta muy larga en medio de un desierto plano, y hacía rato no cruzaba ningún automóvil, así que de inmediato volví a levantar la vista. Quise convencerme de que me estaba engañando a mí mismo, cuando mi primera impresión fue que la estrella se veía más grande, como si se hubiese acercado. De verdad parecía, por lo menos, que brillaba con mayor fuerza. Yo seguí vigilándola, y enseguida empezó a destacarse notoriamente ante las que las rodeaban. Reduje la velocidad y saqué la cabeza afuera por la ventanilla. Quería eliminar la posibilidad de que el vidrio del parabrisas me estuviese jugando una mala pasada. El resultado fue que pude apreciar, todavía con mayor nitidez,
cómo la estrella crecía y crecía y se volvía más y más grande. Volví a meterme dentro. Traté de fijar la vista y concentrarme en el asfalto de la carretera que tenía delante. Muchos traileros conocidos contaban muchas veces que habían visto luces extrañas en la noche. Algunos se arriesgaban e incluso iban más allá, asegurando que lo que habían visto eran ovnis. Otros, que la mayoría de las veces eran tratados como chiflados, afirmaban directamente y sin tapujos que habían presenciado el vuelo de naves extraterrestres. A mí jamás me había pasado algo así, por lo menos hasta ese momento. Siempre fui demasiado curioso. No pude contenerme demasiado tiempo. Cuando volví a levantar la vista, ya no pude ignorar que algo muy extraño estaba pasando. Quizás el mío fuera el único par de ojos que lo estuviesen presenciando en kilómetros a la redonda. La estrella, que para mí ya en ese momento no era tal, había crecido. Era ya un círculo perfecto del tamaño aproximado de 1/3 de la luna llena. Además, el brillo había perdido el tono platinado y se apreciaba ahora un color amarillento. Volví a reducir la velocidad y a sacar la cabeza por la ventanilla. ¿Qué podía ser eso? ¿Un cometa? No se veía la cola ni nada parecido. ¿Un meteorito? Si así era, esperaba que fuera de esos que se van calcinando al entrar a la atmósfera y llegan a tierra reducidos a un guijarro insignificante. Pero mientras yo elucumbraba teorías ridículas, la luz continuaba creciendo y creciendo. Y lo peor era que parecía venir en mi dirección. Directo a mí. Pronto, la luz superó el tamaño de la luna llena. Yo, casi hipnotizado con semejante espectáculo, detuve el camión en medio de la carretera. Bajé, me alejé un par de pasos y me quedé viendo cómo ese inmenso círculo amarillo crecía, venía hacia mí y ya iluminaba mis alrededores. La noche dejaba de ser noche, y esta vez no era el sol quien lo producía. Sentí miedo, muchísimo miedo, y regresé corriendo al camión. Encendí el motor y aceleré como si en realidad tuviese alguna posibilidad de escapar de aquello que todavía no tenía ni la más mínima idea de qué era. Ya no miraba hacia arriba, lo tenía demasiado encima, pero sí veía cómo el asfalto que recorría y el desierto que flanqueaba la carretera se iba aclarando. Pronto, el brillo comenzó a ser cegador. La luz amarillenta lo llenaba todo. Esa luz rebotaba en el asfalto y me era muy difícil mantener abiertos los ojos. Enseguida, todo perdió su forma. Lo único que podía verse en cualquier dirección era el fulgor amarillo incandescente. A su vez, la luz trajo consigo un calor abrasador y un zumbido bajo. Sentí cómo el camión se calentaba. La cabina, la chapa, el volante, y todo empezó a vibrar de forma cada vez más violenta a cada segundo. La luz, lo amarillo, el rayo, me gusta llamarlo así, se metió dentro del camión, y ahí ya no pude ver nada, ni el interior de la cabina, y ni siquiera mi propio cuerpo. Todo era energía. Una energía amarilla y anaranjada que calentaba mi piel, que ardía y que estaba en constante movimiento. Esta sensación duró un tiempo que no puedo definir. Fueron segundos, minutos u horas. La verdad es que no lo sé. Nunca lo comprobé. Quizás fueron días. El brillo, el calor, el fulgor pronto comenzaron a mermar. Lo hizo de forma muy lenta y paulatina. Fui recuperando la posibilidad de visualizar mi propio cuerpo. Mis brazos y mis manos, que luego pude distinguir, continuaban aferradas casi con desesperación al volante. Todo fue tomando forma a medida que por alguna extraña razón el rayo se retraía. Unos minutos después, ya no existía ni el más mínimo vestigio de la luz. Lo inexplicable en ese momento ya no era la luz, sino todo lo que rodeaba al camión. Afuera nevaba.
Sentía el viento helado entrando por las ventanillas abiertas. Ya no estaba en la carretera, ya no atravesaba el desierto, ni siquiera era de noche. No demasiado tiempo se veían las montañas nevadas. El camino no era una carretera, era una senda de tierra, pero un cierto brillo denotaba que en una gran cantidad de partes estaba congelada. La nieve blanca estaba por todos lados, y el cielo era una cúpula gris plomo. Creo que cuando uno está en shock, cuando uno es absolutamente incapaz de comprender lo que sucede a su alrededor, el cuerpo y el inconsciente reaccionan, y uno termina realizando o comportándose de forma automática. Así yo, sin pensar ni razonar nada, hice lo que siempre hago. Simplemente conduje. Apenas avancé unos minutos en los que no había hecho más que ver el paisaje y cuestionarme si quizás no estaba soñando, o peor aún, había tenido un accidente y estaba viviendo algo así como una segunda vida, cuando de pronto unas figuras aparecieron frente a mí y me detuvieron. Eran nada más y nada menos que militares. Yo lo supe por el rasgo y el idioma en el que me gritaban. Sin embargo, me sorprendí al enterarme que no podía entender absolutamente nada. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo estaba en realidad en otro país. Espero entiendan que por unas cuantas razones no puedo decirles a cuál país fui a parar, puesto que esta situación me trajo problemas legales y muchos. Lo único que puedo asegurarles es que está a miles y miles de kilómetros de distancia y que la distancia incluye un océano en el medio del viaje. Pasé 4 semanas preso en un calabozo de una prisión en medio del hielo. Recién a los 10 días trajeron a alguien con el que podía hablar en español. Pasaron otros 10 días más hasta que el embajador de mi país fue notificado de mi situación. Muchas veces, muchas, creí que moriría de hambre por lo mal que me alimentaban o de las palizas que me daban cada 2 por 3. También muchas veces deseé morir. Nunca ni por un segundo pude entender lo que había pasado. Más de un mes después de esa noche, pude regresar a mi país. Estaba desnutrido, malherido y siempre al límite de mi cordura. Desde ese día me la paso recluido en mi casa. Nunca pude volver a trabajar ni tener una vida normal. No solo porque no me sintiera preparado, sino porque recibí orden expresa de parte de la sección más secreta de nuestro gobierno de que me mantuviera así, escondido y sobre todo en silencio. Esta es la primera vez que cuento esto. Yo sé que estoy rompiendo cada una de las órdenes que me obligaron a obedecer, y es muy probable que sufra serias consecuencias por ello. Sin embargo, vale la pena si tengo la oportunidad de contar mi verdad. Me gustaría poder culminar esta historia paranormal con un desenlace, alguna conclusión o con alguna certeza, pero les estaría mintiendo. Si el gobierno pudo averiguar algo, a mí jamás me lo dijeron. Tengo miedo de aquella luz, a la oscuridad de aquella prisión, y sobre todo, tengo miedo a no entender nada, a la certeza de que en verdad desconocemos absolutamente todo lo que nos rodea.